Volvemos a Romanos capítulo 12. Buenas tardes a todos. Vamos a leer los dos primeros versículos de Romanos 12, que fueron los que estuvimos considerando en la última reunión. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recordemos que Pablo ruega, pero ruega de manera gentil, amable, pero sin que eso quite ni rebaje un ápice a su autoridad con la que habla. De manera que no está reñido la autoridad con la amabilidad. La fuerza del argumento con la gentileza de la forma también. Y ruega por las misericordias de Dios. Y estuvimos considerando la importancia de la renovación de la mente para la transformación de la vida. Y esto en el capítulo 12 yo lo he dividido en 5 temas que tienen que ver con la transformación de la vida. ¿Qué tenemos que renovar en nuestra mente para que se transforme en nuestra vida? Sea transformada nuestra manera de vivir. Porque ahora en Romanos 12 hasta el 15 estamos hablando de la vida cristiana. Y he procurado dividirlo en estos 5 puntos para darle un desarrollo argumental más fácil de comprender. Por lo menos para mí, más fácil de explicar. Porque algunas veces cuando yo escucho, oye, ¿me entiendes? Digo, más bien debiéramos preguntar, ¿me explico? Porque la dificultad muchas veces no está en el entendimiento del otro, sino en la explicación de nuestra parte. Bien, punto número 1. ¿Cómo hemos de pensar con cordura? ¿Cómo hemos de renovar nuestra mente para considerar bien las cosas? ¿Por dónde comenzamos? Versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo primero que yo tengo que renovar en mi mente es acerca de sí mismo, acerca de mí mismo. Perdonad, pero lo he quitado porque no puedo apagar el móvil para mantener el conectado esto y me ha sonado. El primer campo de la renovación de la mente es acerca de uno mismo, de mí mismo. Yo debo tener un concepto personal adecuado, correcto, veraz, auténtico. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Esto tiene, aunque es solamente un versículo, tiene raíces muy profundas y connotaciones muy serias. Porque es importante cuál es el concepto que tenemos de nosotros. Y es importante para que seamos correctos. Porque a veces somos dados a
desconsiderarnos, tenernos por menos de lo que debemos o sobreestimarnos, considerarnos por encima de lo que debemos. Y es importante, si yo quiero renovar mi mente en otros campos de las relaciones, debo comenzar, es importante y necesario comenzar por uno mismo. Esto es lo que ahora lleva ya mucho tiempo llamándose la autoestima. El concepto personal de cada uno de nosotros. Digo pues, otra vez hay un reto amable, otra vez está el argumento de la autoridad, por la gracia que me es dada, está diciendo Pablo. ¿Cuál es la gracia que le ha sido dada? ¿A qué se puede estar refiriendo aquí Pablo en concreto? Si volvemos atrás, capítulo 1, versículo 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Así que a él se le ha dado la condición de apóstol por la gracia de Dios. Y él está hablando ahora mismo ahí, no como Saulo, ni siquiera como Pablo, sino él está hablando ahí con la autoridad delegada que ha recibido de parte de Dios. Y no en base a sus méritos ni a su esfuerzo, sino por la gracia que le ha sido dada, que Dios lo tomó, lo salvó, pero además lo estableció también como apóstol. Por lo tanto, habla con la autoridad de parte de Dios. Capítulo 15. Veamos lo que dice el apóstol dentro de la misma epístola de Romanos, a los Romanos, con relación a esto. Versículo 15 del capítulo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Así que lo especifica al final de la epístola, cuando va a resumir sus enseñanzas y el argumento de su autoridad, él dice que por la gracia le ha sido dado el ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio, versículo 16, para que los gentiles sean ofrenda agradable. Es interesante este término ministro, porque es totalmente o muy contrario al uso o concepto que se le está dando al concepto ministro. Ministro viene del latín minus, significa menos. Y el ministro es el que se hace menos para servir a los demás. No es el que manda, no es el jefe, no es el que es servido, sino el que sirve. Y para Pablo, el hecho de haber recibido el apostolado significa que la gracia de Dios le ha dado la capacidad, la autoridad y el poder para ministrar a los otros. De manera que un ministro es el que sirve, el que ayuda, el que ministra a los demás. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo está hablando en base a la gracia del ministerio en la que Dios le ha establecido. Y no es el argumento de su propia autoridad, ni siquiera de su propia formación, ni de su propia experiencia, sino en base a la labor, ministerio, servicio en el que Dios le ha puesto y la autoridad con la que Dios le ha investido. Sigue diciendo, a cada cual que está entre vosotros.
Esto no es para algunos, ¿eh? Aquí no está hablando ni de hombres ni de mujeres, aquí no está hablando de, de los que llevan más tiempo, menos tiempo, no, a cada cual que está entre vosotros. Y esto nos incluye a ti y a mí y no excluye a ningún cristiano. Por lo tanto, de lo que vamos a hablar, de lo que Pablo está hablando ahora, y vamos a considerar, tiene que ver para todos, sin excepción ninguna. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino de que piense de sí con cordura. Es decir, con cordura quiere decir con sentido común, de manera adecuada, de manera correcta. Como cristiano, yo soy llamado a considerarme en primer lugar a mí mismo. La Biblia es como un espejo, donde yo debo mirar mi rostro. Eso dice Santiago. Donde yo debo mirar mi rostro, mirar mi vida, contemplarme a la luz de lo que la Biblia dice y empezar por considerarme a mí mismo. Y esta consideración de uno mismo, este autorreconocimiento a la luz de la palabra de Dios, no es en base a los títulos, la experiencia, el dinero, la influencia, el poder, el estatus, ni por arriba ni por abajo. Aquí Pablo en este versículo habla de dos cosas. Va a hablar de dos cosas. Primero, la fe. Piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe, a la medida de fe, no de la fe, de fe que Dios repartió a cada uno. Después va a hablar de los dones, de las capacidades, de los que Dios nos ha dado para servir a Él. Pero comienza por la fe. ¿Cuál es mi fe? ¿Cómo es mi fe? Y aquí no está hablando de la fe salvadora, ¿eh? Aquí está hablando de la vida de fe. Estamos hablando de la vida cristiana. Y aquí está hablando, Pablo va a hablar de la fe puesta en práctica, la fe vivida. Pero me voy a meter en un tema, os vamos a entrar en un tema que no todo el mundo está de acuerdo, pero es importante que lo consideremos. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La cuestión clave de este versículo, en mi opinión personal, es qué significa eso de la medida. ¿Qué es la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno? Porque como entendamos el término medida, tendremos que aplicar la enseñanza del versículo. Y esta es la clave principal. Insisto, en mi opinión, como yo lo veo. Ya sabéis que yo no sé griego, no sé ni español, hablo andaluz. Ya sabéis que el andaluz, el castellano es un andaluz mal hablado, porque lo correcto es el andaluz. ¿En qué está pensando Pablo? Dice cuando la medida. En el original el término es
metrón. Metrón. ¿Significa esto que Dios ha repartido la fe en una cantidad a uno y en una cantidad a otro? ¿Que Dios a uno le da más fe y a otro le da menos fe? ¿Es como Dios ha dado la medida de la fe? Eso significaría que uno tiene más fe en la vida y otros tienen menos fe en la vida porque Dios le ha dado más o menos. ¿Está hablando ahí de cantidad? ¿Pablo está pensando de cantidad? A uno 40 centímetros de fe, a otros 60 y a otros 90. Yo me inclino claramente a pensar que no, que eso no es lo que Pablo está enseñando ahí. Dios no da la fe por medida. Entonces, ¿cuál sugiero y propongo que sea el concepto de Metrón ahí cuando dice la medida de fe que Dios repartió a cada uno? Metrón, entiendo que se refiere a una referencia en la que medir cómo es la fe, cómo se vive la fe. No es una cantidad, sino un modelo. Dios nos ha puesto por delante la medida, el metrón de la fe, y lo ha puesto a cada uno de nosotros. No es un concepto para algunos que no lo tienen otros, sino que cada cristiano, cada uno de nosotros, al considerarnos a nosotros mismos para tener un concepto adecuado sobre nuestra vida cristiana como cristiano, Dios nos ha dado una referencia, un metrón, la medida perfecta, exacta de cómo es la vida de fe. Y esa referencia no es otra que el Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 10. Bueno, me he equivocado en la cita, pero habla de crecer en la fe, para que crezcamos en la fe. Perdonad, pero en mi nota he apuntado mal la cita. Lo miraré y os informaré a qué texto me refiero. Pero está hablando de crecer en la fe. Y cuando Pablo está hablando de crecer en la fe, se está refiriendo a lo siguiente: ser más como Cristo es. Conformarnos a la meta. Conformarnos a el modelo perfecto. Si queremos compararnos, si queremos mirarnos a la luz de una vida cristiana, no nos equivoquemos comparándonos con nadie, con ningún hermano, con ninguna hermana. Miremos a la luz, al modelo de Cristo, en Cristo. Ahí está la medida perfecta. Ahí está el texto, el modelo, la referencia correcta.
Insisto en esto porque me parece importante. No nos equivoquemos en buscarnos comparaciones con otros. Es Cristo nuestro modelo. Es Cristo nuestra referencia. Y a la luz de su vida, de su ejemplo, de su modelo, es donde podemos encontrar el contraste, la relación, la veracidad de en qué punto estamos. En qué estamos, necesitamos, como hemos comentado antes de comenzar el estudio. Si queremos pensar con cordura, si queremos pensar con moderación, si queremos pensar con sensatez, con sobriedad acerca de nosotros mismos, no nos comparemos con nadie, sino veámonos, mirémonos a la luz del modelo de Cristo. Porque si yo quiero justificarme, buscaré a alguien que sea peor que yo. Y así podré decir, mira, yo no soy como aquel. Y si yo quiero menoscabarme o, o decir, es que yo esto no lo puedo, buscaré a alguien que considere superior a mí. Pero sea cual sea la referencia, si es humana, está equivocada. No es la medida correcta de la fe. Porque ninguno de nosotros damos la talla de lo que es la vida que agrada a Dios. Solamente Cristo cumplió a la perfección una vida sin tacha, una vida sin defecto, sin pecado. Él únicamente pudo, él es el único que pudo decir, a ver, ¿por qué me abofeteáis? Sin encontrar ninguna razón ni ningún motivo. Por eso el escritor de Hebreo dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El consumador de la fe quiere decir el que la ha completado, la ha vivido de manera plena y completa. No sé si me estoy explicando, pero leámoslo. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme al modelo, a la medida, al metrón, a la referencia de fe, de lo que es la fe, que Dios nos ha dado a todos. Nos ha puesto a todos por delante el mismo modelo, la misma referencia. De manera que la fe no está dada en cantidades, la fe es indivisible y la fe es dada por el Espíritu Santo, pero ahora la vivencia de fe tiene que tener como referencia a Cristo Jesús. Por ejemplo, un nuevo mandamiento os doy, dijo el Señor Jesús a sus discípulos, que os améis unos a otros. Un momento, parémonos ahí. Ese no es un mandamiento nuevo, ¿eh? Porque Dios ya había dicho desde muy atrás en la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está lo nuevo del mandamiento? Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Queremos amar con el amor de Dios? Amemos como Cristo amó. Como Cristo ama. Si queremos la referencia bíblica en la medida de lo que es el amor según Dios, tenemos ahí el modelo perfecto, completo y exacto. La medida de la plenitud según Dios.
está en Cristo. A veces nos justificamos. Es que aquí no hay amor. Bueno, pues si no hay amor, pon amor y ya habrá amor. Y a veces nos escudamos para ciertas actitudes con otros, justificándonos con otros. Pero si el modelo que tenemos al cual somos llamados a seguir sus pasos es Cristo Jesús, como yo os he amado. Otro ejemplo. De la manera que Cristo os perdonó, perdonaos los unos a los otros. De la manera, en la forma como Cristo nos perdonó, perdonémonos los unos a los otros. Y a veces nosotros llegamos y ponemos condiciones y establecemos normativas y nos justificamos para perdonar un poquito y además salir de ello como héroe, ¿no? Pero hermano, lo hemos escuchado antes en el testimonio previo. A mí Cristo me perdonó a pesar de todos mis desméritos, por su gran misericordia. Pues de la manera que Cristo nos perdonó, perdonémonos los unos a los otros. Sed compasivos. Y Jesús, viendo la multitud, tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas sin pastor. Y esto tiene que ver con la medida de la fe. ¿Dónde nos movemos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo vemos a la multitud? ¿Hay compasión en nosotros? No lo digo como ejemplo, como modelo, sino lo digo solamente por poner una explicación. Ayer fuimos a comprar a una ferretería en Cazalla unos tornillos para unos muebles de la cocina del local de allí de Cazalla. Es donde siempre vamos a comprar y de los naranjos también. Y estaba allí un señor que se movía por detrás del mostrador y no era el dueño, era el suegro. Total, se entabló una charla un momento y cuando salimos, el hombre salió detrás, nos saludamos, se presentó, el Rafael y demás, y habló. Dice, es que tengo esto que le llaman, no me acuerdo, y era evidente, depresión. Eso, depresión. Es que mi mujer está ingresada. Pero está muy grave. No, no, si no tiene, no le dan con ninguna enfermedad. Es que está muy débil, muy delgada. Y el hombre, alrededor de 80 años, muy dolido, y le dijimos, nos gustaría orar por su esposa y por usted y pedirle a Dios que os les bendiga, que les ayude, que les fortalezca. El hombre se puso a llorar con un sentir. No estoy hablando de un modelo, estoy hablando de que hay momentos que necesitamos tener misericordia de los que nos rodean y sentir la situación del otro como nuestra propia. Porque misericordia es el amor en acción. El amor no es una teoría, no es un concepto filosófico, el amor es algo muy práctico. El samaritano yendo por el camino donde los religiosos habían pasado y habían mirado, tuvo misericordia y se acercó y vendó sus heridas y lo llevó al mesón. Pues, ¿cómo andamos de misericordia?
¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mirad que no dice allí, bienaventurados los que hacen misericordia. No, no, dice, bienaventurados los misericordiosos. No es un adjetivo, es un sustantivo. Los que son misericordiosos. No se trata de hacer obras de misericordia, se trata de ser misericordioso. ¿Cómo andamos de misericordia? ¿Cuál es el modelo que Dios quiere que tengamos como referencia? Cristo Jesús tuvo la compasión de ellos. El domingo en el culto hablábamos de Marcos capítulo 1, versículo 40 en adelante, cuando Jesús sanó al leproso, aquel hombre aislado de su familia, de la sociedad, aquel hombre abandonado por todo, aunque su familia le llevaran comida, pero tenía que vivir en el aislamiento, en la marginación. Y vino y se postró de rodillas delante de Jesús. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús se acercó, extendió su mano y le tocó. ¿Cuánto tiempo llevaría ese hombre sin que nadie le tocase? Un gesto que expresa la misericordia. Quiero ser limpio, pero es importante. Por eso digo que aquí la medida de la fe, la medida de fe, no es un concepto de cantidad, es un concepto de referencia, de modelo. Y ese concepto es Cristo Jesús. Creo que este texto es muy oportuno. Espero no haberme confundido también en la cita. No, 1 Corintios, capítulo 2, pasando 2 páginas, posiblemente en vuestra Biblia también. Aunque en la tablet subiendo 2 páginas para arriba. 1 Corintios 2, 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y estamos hablando de la renovación de nuestra mente. Quiere decir que estamos hablando de quitar nuestra mente carnal, renovándola por la mente de Cristo. De tal manera que pensemos, sintamos y obremos lo más parecido posible a Cristo Jesús. Que no lo vamos a lograr en su plenitud, pero tenemos que avanzar, y eso es el crecimiento cristiano. Y como dice Pablo, yo no golpeo el aire como, no golpeo el aire como ahí al azar. Esto, si nosotros nos comparamos uno con otro, estamos luchando una batalla eh, lanzando golpes al aire, sino que lucho por ver si logro hacer aquello para lo cual yo fui así, al premio del supremo llamamiento, a ser como Cristo Jesús. Y a Pablo no le importaba lo que pensaran de él, ni las autoridades, ni las iglesias, ni otros, sino Dios. Y su referencia era Cristo Jesús. Este capítulo 2 de Primera de Corintios es muy importante, ¿eh? Tiene mucha enseñanza. Bueno, pues 2 posibilidades. La medida de fe en cuanto a cantidad o la medida de fe en cuanto a la referencia. Yo creo que a la luz del desarrollo del argumento que Pablo aquí expresa, está claramente, por lo menos para mí personalmente, claramente definido que se refiere a la medida como referencia. Mirad, hermano, a la hora de
estudiar las Escrituras, a la hora de interpretar las Escrituras para vivir las Escrituras, no debemos recurrir a los argumentos de la filosofía. La Biblia se explica a sí misma. Y los textos debemos de entenderlos a la luz de otros textos, para que la Biblia sea la que nos ilumine a la hora de entender lo que Dios dice. Porque no ha hecho aquí un tratado como las instrucciones de un electrodoméstico, de un ordenador, sino que la revelación de Dios es tan sabia que está repartido y es importante conocerlo. No me quiero salir del tema. Pero es importante que la Biblia se explique a sí misma. Porque si recurrimos a la escolástica, recurrimos a la filosofía, recurrimos a los argumentos de los pensamientos humanos, se puede hacer que el blanco sea amarillo o el gris sea negro. Pero dejemos que la Biblia se explique a cada uno. Voy a leer el versículo 3 otra vez, ¿vale? Porque no hay mejor resumen que el propio texto. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Señor, ¿por qué no lo has puesto más claro? Pues para el que lee entienda. Y para que nos ocupemos con temor y temblor en conocer y ver qué es lo que Dios quiere decir. Segundo aspecto de la renovación de nuestra mente. Y estoy mirando el tiempo para ver, he dicho antes que eran 5, vamos a ver si podemos concluir por lo menos con el segundo. Tiene que ver con los dones. Cada uno de nosotros debemos pensar con cordura sobre nosotros mismos acerca de los dones espirituales. Aquí son carismatas, dones espirituales. Capacidades con las que el Espíritu Santo de Dios nos ha facultado en el nuevo nacimiento para llevar a cabo un ministerio o unos ministerios. Hay que distinguir entre don y ministerio, porque don es la capacidad o capacidades con la que el Espíritu Santo faculta a todo nacido de nuevo, y ministerio es el campo en el que se desarrolla ese don. La función de ese don en una labor concreta y específica o labores concretas y específicas. Bien, pues vamos a leer del 4 al 13. Porque, es decir, vemos que aquí hay una continuación de pensamiento, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, nosotros, ha pasado del singular al plural, ¿eh? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el mismo argumento de antes, él por gracia fue constituido apóstol, ministro del Señor Jesucristo. Pues bien, por gracia Dios nos ha dado dones. Y no hay un creyente sin don o sin dones. Así que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada,
Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ahora dice, vale, cada uno piense de sí con cordura, pero ninguno de nosotros somos un cristiano aislado. Desde el momento que nos convertimos, hemos sido incorporados a la Iglesia de Dios, al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios. Por lo tanto, formamos parte de una realidad espiritual y Pablo usa aquí la figura de un cuerpo para ilustrarlo. Esto es verdad. Nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo. Hemos sido injertados, incorporados al cuerpo. Y en ese cuerpo, cada miembro tiene una función. Cada miembro tiene una labor. Cada miembro tiene un ministerio. Tiene una función que realizar. Como pasa en nuestro cuerpo, ¿no? Y todos nos necesitamos a todos. Y todos debemos colaborar con todo. Nuestro cuerpo, para estar sano, necesita que cada miembro cumpla su función. Es más, cuando un miembro no está cumpliendo su función, es cuando duele. El dolor es un síntoma de que no está cumpliendo su función. Porque mientras está cumpliendo su función, ni se le nota. ¿No habéis dado cuenta de eso? Que mientras no tienes artrosis, no te duelen los huesos. Que mientras, en fin, el ojo, las cataratas nos muestran que algo no funciona bien. Pues el dolor es un síntoma de que el miembro no está bien. Y hermano, a veces el dolor nos hace movernos en rebeldía, cuando el dolor debiera movernos a analizarnos y a ver cómo estoy. El cuerpo necesita para su desarrollo, para su crecimiento, las funciones de todos los miembros. La Iglesia de Dios y cada iglesia local necesita que cada uno de nosotros cumplamos la función con la que Dios nos ha capacitado para servir. El ojo, dice en 1 Corintios 12, no le puede decir al pie, no te necesito. O al oído, o la mano al pie. Todos nos necesitamos. Y este cuerpo de diseño tan extraordinario es un modelo perfecto para nosotros, cada uno de nosotros. Si todos los miembros cumpliéramos la función para la que hemos sido capacitados y diseñados, el cuerpo estaría sano. Y se desarrollaría y cumpliría su función. Notad, por favor, porque ahora tengo ya que resumir mucho. Aquí está hablando del yo en nosotros. El tú en nosotros. De cada uno en la comunión de los santos. De cada uno como miembro en el cuerpo. Y notemos, que ya lo he subrayado cuando lo decía,
que de la manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, oye, a mí me tranquiliza muchísimo. Primera de Corintios 12, cuando dice que el Espíritu Santo da dones como Él quiere. Esto no es arbitrariamente, sino conforme a su criterio. Y Él quiere hacer las cosas bien para que, así que a cada uno nos ha capacitado para que podamos cumplir la función que el cuerpo necesita, no la que a mí me agrada. Y Cristo como cabeza nos ha colocado en el ministerio. Y Dios, el Padre, nos ha dado el poder para llevar a cabo la fuerza, la energía, porque ese es el término allí, dinamis, la dinamita, el poder, para llevar a cabo nuestro ministerio en función de nuestro don. De manera que, hermano, hermana, no dependemos de nosotros. La gracia de Dios nos ha equipado perfectamente y nos guía divinamente para cumplir a cabo nuestra función. Y cuando nuestras fuerzas no son suficientes, está el poder de Dios para cumplir, para fortalecernos, para ayudar. Esto significa, se deduce por el pasaje y por toda la Biblia, que ninguno de nosotros somos suficiente para mostrar el carácter de Cristo, la excelencia de Cristo. Necesitamos los unos de nosotros para complementarnos de tal manera que en la iglesia de Dios, en cada iglesia local, se manifieste ese carácter de Cristo de manera completa. Así que, de manera que teniendo frente, y ahora me llama la atención la lógica divina, ¿eh? Porque esto puede parecer, tú tienes el don de profecía. Dice ahí, si es de profecía, úsele conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. Pero esto es una perogrullada. Pero es que es necesario que nosotros lo recibamos para que lo tengamos claro. Es decir, que si Dios ha diseñado, aquí está este bolígrafo, que ha sido pensado, trabajado, diseñado y hecho con una finalidad, la de escribir. Si yo uso este bolígrafo para otro uso que no sea ese, intentando abrir un agujero en un tabique para poner un espiche, ni abriré el agujero y estropearé el bolígrafo. Así que es importante que entendamos que lo que Dios nos ha dado tiene que ver con lo que Dios quiere que hagamos. Y no podemos darle, no podemos escoger, no podemos dedicarnos a otra función porque ni lo hacemos bien y además nos estropeamos. El de servicio en servir, el que enseña la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Volvamos al principio. Si tienes el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí hace falta definir qué es profecía y qué es fe. Profecía no es el anuncio de eventos futuros. El que profetiza, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, creo, ¿recuerda? El que profetiza habla a los hombres para exhortación, consolación y edificación. Por lo tanto, tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Tiene que ver con la enseñanza de las verdades de Dios. Si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Cuál es la medida de fe? La palabra de Dios. Así que no podemos enseñar lo que a nosotros no nos parezca bien. Tenemos que enseñar lo que Dios dice en su palabra, sin apartarnos ni un ápice, sin salirnos ni una coma de lo que Dios dice. Cuando alguien enseña, cuando alguien sube al púlpito, cuando alguien está dando
un estudio bíblico y está enseñando la palabra de Dios, no tiene ningún derecho a dar su opinión, sino a decir lo que Dios dice, conforme a la medida de la fe. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Ahí tenemos que limitar. Hasta aquí llegamos y no más. Si es de servicio, en servir, sirve. Y no tal que lo pone inmediatamente después. Es decir, es que tan importante es la enseñanza como el servicio. Tan necesario es que en la iglesia haya maestros y maestras como que haya siervos y siervas, servidores y servidoras, que pueda enseñar la palabra de Dios o pueda dar un vaso de agua. El que enseña es la enseñanza. El que exhorta es la exhortación. Me voy a parar en esto de la exhortación, porque creo que a lo mejor es conveniente. Exhortación no es darle un palo para que reaccione. No es darle un bibliazo para que se despierte. No es meter el dedo en el ojo para que vea. La exhortación, Pedro dice, despierto vuestra conciencia con exhortación, con sana exhortación. Tiene que ver con alentar, con animar. Tiene que ver con estar al lado de el que exhorta. Y ahí la palabra exhorta es paracaleo, que es parecida a paracleto. ¿Os acordáis cuando venga el Espíritu Santo, el otro consolador? Es la misma raíz. La exhortación es consolación. Bernabé, el hijo de consolación. Hermano, esto es muy necesario, porque hay entre nosotros, y algunas veces somos nosotros, los que estamos en momentos de debilidad, de tristeza, de situación con el ánimo caído, y necesitamos una palabra de aliento, de ánimo, de estímulo. El que exhorta en la exhortación, no en el juicio, ¿eh? No se trata de juzgar, para eso están los amigos de Job, sino de animar, consolar, estimular. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. El que preside ahí es el que guía, o los que enseñan, o los que guían. Con solicitud tiene que ver con esmero. Oye, que es una responsabilidad muy grande, ¿eh? Que no es cualquier cosa, que tener una responsabilidad espiritual de guía para otros, nuestros hijos, nuestra familia, los hermanos en la iglesia, la labor pastoral. Esto es altísima, una responsabilidad altísima. Con solicitud, con esmero. El que hace misericordia, con alegría. Con alegría. Alegrándote, disfrutando de poder ayudar a otros. Y ahora le pone la corona, ¿eh? Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Oye, hermano, hermana, si hay algún elogio, pues mira, que te lo den a ti. Que lo prefiero a que me lo den a mí. Que hay un reconocimiento, pues, y te lo dan, gloria a Dios, yo me alegraré, me gozaré contigo. En el cuerpo espiritual no hay lugar para los celos y mucho menos para las envidias. Eh, yo le doy gracias al Señor que cuando
Me pica la cabeza, Dios me ha provisto de una mano para que me pueda rascar. Y formamos parte de ese cuerpo todos nosotros también. Reconozcamos esto, que todos los dones provienen de Dios. Así que no hay lugar alguno para la jactancia, ni para el orgullo, ni para la vanagloria. Cualquier cosa que hagamos que glorifique a Dios proviene de la gracia de Dios. Pablo dice, yo he trabajado mucho, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por lo tanto, no hay lugar ni para la jactancia ni para la envidia, sino solamente para darle a Dios la gloria. Y repito, ahí está la corona. Ágape, amor, no el amor filial. El amor filial es el amor humano, es el amor ágape, el amor que proviene de lo alto, el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. La corona es el amor. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amor ágape vivido en el amor filial, como familia. Pero es el amor ágape, más allá de lo filial. ¿Cuál es la medida del amor? ¿Os parece que nos quedemos en Romanos para verlo? 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De manera que no tenemos que amar a los que nos aman. Tenemos que amar aún a los pecadores. Dios nos amó, mostró su amor para con nosotros. 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No es imposible a los hijos de Dios amar con el amor de Dios, porque su amor ya nos lo ha dado. Lo ha derramado en nosotros para que podamos ejercitar. Dios nunca nos pide un imposible. Cuando nos demanda algo es porque ya nos ha capacitado para que podamos responder. Capítulo 8, y terminamos aquí, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez. Versículo 39, ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que cuando nos amamos es un amor indestructible, incondicional. ¿Me permitís una sugerencia? Vamos a quedarnos aquí. Pero desde el versículo 11, vuelve otra vez a la lista. ¿Sí? El que profetiza, eso requiere diligencia. No se puede enseñar, no se puede enseñar lo que Dios dice sin haber puesto diligencia en aprender, en estudiar, en considerar. No perezoso. El servicio, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. El servicio tiene que surgir de un calor, de un fuego interior. Y aquí, hasta el versículo 13 que hemos leído, está dando pautas para ejercitar todo lo anterior. De manera que lo expone, lo aplica y ahora dice, y además, para esto hay que hacer esto. Profecía, diligencia, servicio, ferviente, enseñar, gozoso en la esperanza. Oye, la enseñanza, los frutos no se recogen inmediatamente. Y aquí hay algunos maestros entre nosotros con muchos años de experiencia enseñando y a veces dice,
este niño es que no aprende, pero pasa el tiempo y dice, uy, hay que ver, hay que ver. Pues tenemos que tener gozo en la esperanza, gozoso en la esperanza. En la escuela dominical, enseñad pensando que de ahí Dios va a levantar hombres y mujeres que le glorifiquen. Pero hace falta que pase el tiempo. Pero mientras, gozoso en la esperanza. Es que el que exhorta, sufrido en la tribulación, no todo el mundo va a recibir bien ni te lo va a reconocer. Y orando sin cesar. El que reparte con liberalidad, repartiendo para repartiendo de lo propio, ¿eh? Que repartir de los demás es muy fácil. Pero aquí dice compartiendo para las necesidades de los santos. Compartiendo quiere decir dando de lo que yo tengo. Bueno, hermanos, número 1, pensemos de nosotros mismos con cordura. Un buen concepto de nosotros mismos. Nuestra referencia, Cristo Jesús. Y también el punto segundo de la renovación de nuestra mente es nuestro lugar, nuestro papel en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, en relación a los dones que Dios nos ha dado y los ministerios que tenemos que cumplir. Y ahora ya, Dios mediante, la semana que viene, hablaremos de nuestra relación con el entorno social. Bendecid a los que os persiguen. Y dos más, para llegar hasta el final del capítulo 12. Señor, gracias porque eres bueno, sabio, misericordioso, fiel, justo. Señor, gracias porque tú nos has dado todo y de tu gracia lo recibimos. Pero Señor, ayúdanos para que para tu gloria lo ejercitemos. Señor, ayúdanos a pensar de nosotros mismos con cordura. Que ninguno nos menospreciemos, nos desconsideremos, ni tampoco nos inflemos, ni infatuándonos, sino que, Señor, seamos íntegros y honestos, pero somos de valor para ti. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, de los que estamos ahora mismo reunidos y de los que no están también, porque ellos forman parte de ese cuerpo en el cual tú nos has colocado y tú me has colocado. A ti sea toda la gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén.